Salud mental y pandemia. María de las Mercedes Austral, especialización en teoría y técnica psicoanalítica, Centro de Estudios Psicoanalíticos, Universidad de San Martín. La peste dejaría huellas, por lo menos en los corazones. Albert Camus. La peste. Resumen, la pandemia COVID-19 irrumpió en nuestras vidas de manera singular. Un real que impactó en la subjetividad, poniendo a prueba los recursos psíquicos de cada sujeto, la capacidad de respuesta sanitaria y política de estados e instituciones y la ética de un psicoanálisis que debió estar a la altura de su época. Los seres humanos nos sabemos mortales, sin embargo, frente a la posibilidad cierta de enfermedad y muerte, aquellas marcas originarias, la de la propia historia, pueden actualizarse poniendo en marcha inhibiciones, angustias, síntomas y mecanismos de defensa que tendrán eficacia diversa y particular. Introducción. Ya mucho se ha dicho acerca de la pandemia y las dificultades que trajo en la vida cotidiana de todas y todos, desde lo más amplio, general y estructural, hasta en lo más singular, personal y cotidiano. También se ha hablado mucho de cómo todo esto que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo ha impactado en la forma de ver las cosas, lo incierto de cualquier intento de planificación y proyecto, lo efímero de la vida, el no todo hecho carne. Mucho se ha hablado, sin embargo, no todo está dicho. Dice el psicoanálisis que ponerle palabras a eso que nos pasa, que nos genera malestar y que nos angustia es una forma de elaborar. Y si elaboramos, entonces tendremos más chance de no repetir. Habrá que darse el permiso entonces de no callar para seguir haciendo algo con todo eso que nos pasa en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. Todos sabemos que vamos a morir, el ser humano es consciente de su muerte, pero ¿qué le sucede al sujeto cuando enfrenta la posibilidad cierta de la muerte? ¿Cómo impacta en la subjetividad el corte de todo lazo, de todo encuentro con el otro? ¿Cómo podemos procesar duelos múltiples y simultáneos? ¿Qué hacer con la pérdida? En este trabajo, nuestra propuesta es la de pensar en la cuestión de la pandemia desde la perspectiva de la salud mental, y lo haremos a partir de tres ejes. Por un lado, las vicisitudes acaecidas en la subjetividad, qué efectos subjetivos han producido, entre otras cosas, la amenaza de la salud y la vida, el aislamiento, la incertidumbre. En segundo lugar, la cuestión de lo social y comunitario, lo extimo. Aquello que es subjetivo e interno y a la vez social, aquello que es externo y contexto, pero a la vez se enlaza indefectiblemente a lo subjetivo y singular. Por último, realizaremos un recorte institucional, analizando un caso de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, nos referiremos brevemente al impacto que ha tenido la pandemia en el acceso a la salud mental a partir de la tensión existente en el sistema de salud público y privado de la ciudad de Buenos Aires. Haremos finalmente un breve análisis de la importancia del psicoanálisis en estos tiempos que, logrando muchas veces estar a la altura de las demandas de la época, ha podido ayornarse y dar respuesta a la comunidad. Analizaremos el caso de la institución Fernando Ulloa, que trabaja a partir del psicoanálisis comunitario, desplegando atención clínica a niños, púberes, adolescentes, adultos, pareja y familia, dando respuesta a la urgencia subjetiva. 1. La subjetividad y sus vicisitudes frente a la irrupción de lo real. Cuanto más orientado esté un hombre en el mundo, tanto menos fácilmente las cosas y sucesos de éste le producirán la impresión de lo siniestro. Freud, 1919, página 221. Freud aborda la cuestión del Ungeheuerliche en alemán, teniendo en cuenta aquello que se relaciona con lo inquietante, que puede estar a veces del lado de lo conocido y también de su opuesto, aquello que se nos presenta como novedoso, pero con características particulares. La idea de lo ominoso se vincula con aquello difícil de nombrar, lo indecible. Lo siniestro tiene relación con la castración, con la idea de lo que amenaza la supervivencia. El factor sorpresa juega un papel importante, lo inesperado, lo que irrumpe. Lo siniestro será percibido como tal. Lo siniestro
será percibido como tal en la medida en que se conecte con las angustias infantiles más profundas y, en ese sentido, la soledad, el silencio y la oscuridad son realmente los factores con los cuales se vincula la angustia infantil, jamás extinguida totalmente en la mayoría de los seres. Freud, 1919, página 251. Llevamos nuestra vida habitual y de pronto la pandemia irrumpe. La posibilidad cierta de enfermar y morir, el aislamiento, la soledad, el silencio en las calles, la oscuridad social que fue avanzando de manera generalizada en el planeta entero. ¿Qué hacer con eso? Las reacciones frente a la peste, nueva para estas generaciones pero no para la humanidad, fueron en muchos casos y especialmente al principio. Minimizar la situación, descreer de su avance mortal, empeñarse en seguir planeando la vida como si fuera al mismo tiempo la misma de siempre, la misma vida de siempre. Podemos pensar la negación como el rechazo de la percepción de un hecho que se impone en el mundo exterior, dice Freud. La función del juicio ha de tomar esencialmente dos decisiones. Ha de atribuir o negar una cosa, una cualidad, y ha de conceder o negar a una imagen la existencia de la realidad. Freud, 1925, página 254. Y sigue más adelante. El yo primitivo, regido por el principio de placer, quiere introyectarse todo lo bueno y expulsar de sí mismo todo lo malo. Lo malo, lo ajeno al yo y lo exterior son para él en un principio idénticos. Freud, 1925, página 254-255. Finalmente dice, la experiencia ha enseñado que lo importante no es solo que una cosa, objeto de satisfacción, posea la cualidad buena y por lo tanto merece ser incorporada dentro del yo, sino también que exista en el mundo exterior, de modo que pueda uno apoderarse de ella en caso de que sea necesario. Freud, 1925, página 255. Conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses y los números de contagios, enfermos, muertos, ese real que irrumpió demostró que llegó para quedarse y algo, lo que fuera, había que hacer con eso. En ese punto, aunque lo aparente nos diga lo contrario, podemos decir que la pandemia nos agarró con lo opuesto. Por supuesto que el aislamiento y la amenaza permanente generaron angustias nuevas. Quiere introyectarse todo lo bueno y expulsar de sí mismo todo lo malo. Lo malo, lo ajeno al yo y lo exterior son para él en un principio idénticos. Freud, 1925, página 254-255. Finalmente dice, la experiencia ha enseñado que lo importante no es solo que una cosa, objeto de satisfacción, posea la cualidad buena y por lo tanto merece ser incorporada dentro del yo, sino también que exista en el mundo exterior, de modo que pueda uno apoderarse de ella en caso de que sea necesario. Freud, 1925, página 255. Conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses y los números de contagios, enfermos, muertos, ese real que irrumpió demostró que llegó para quedarse y algo, lo que fuera, había que hacer con eso. En ese punto, aunque lo aparente nos diga lo contrario, podemos decir que la pandemia nos agarró con lo opuesto. Por supuesto que el aislamiento y la amenaza permanente generaron angustias nuevas. Sin embargo, los recursos psíquicos con los que cada sujeto pudo enfrentar la situación absolutamente extraordinaria de todos estos meses eran los recursos psíquicos con los que cada sujeto venía andando su vida. Por eso es necesario hacer una salvedad en relación con los niños, púberes y adolescentes, ya que, siendo que cuentan con un aparato psíquico en formación, abierto, la disponibilidad de recursos frente a una situación extraordinaria fue distinta. Y los impactos profundos generados por todo esto podrán ser evaluados dentro de mucho tiempo, pero puede adivinarse muchas veces negativos, traumáticos y perdurables. Los principales motivos de consulta recibidos por los profesionales de la salud mental en todos estos meses se vinculan con la depresión, la angustia, los duelos, las crisis de ansiedad y de pánico, la soledad, la incertidumbre laboral y económica con un impacto subjetivo enorme. Se han intensificado los miedos, las fobias, las inhibiciones que a la hora de volver al ruedo se transformaron en obstáculos nuevos para algunos sujetos. La idea de lo extimo tomó más fuerza que nunca. Aquello que es interno es externo a la vez y lo exterior o social es interno también. Esto se evidenció de muchas maneras, pero principalmente en el hecho de que el paciente y el analista se encontraban atravesados por las mismas circunstancias, a sabiendas de ambos. Esto, aunque parezca obvio, no suele jugarse en la arena de la transferencia. En esta instancia
sí operó desde un lugar potente que generó nuevas prácticas en el consultorio, nuevas miradas sobre el malestar y el padecer y la confirmación de la auténtica vitalidad del psicoanálisis. El acceso a la salud mental en tiempos de pandemia. La pandemia puso a prueba los sistemas de salud del mundo. Aquí también nos agarró con lo opuesto. Aunque se dispusieron recursos de emergencia, el impacto en el acceso a la salud fue enorme, dado que el sistema tanto público como privado se vio fuertemente afectado por las exigencias del COVID. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sede de los principales hospitales de la Argentina, esto no fue menor. En muchas instituciones se reformularon los servicios hospitalarios, se reasignaron recursos humanos y económicos para la atención de enfermos de coronavirus, testeos, terapias intensivas, etc. Una vez más, la salud mental no estuvo entre los primeros puestos a la hora de dar respuesta a las necesidades de salud comunitaria. En la medida en que fueron pasando las semanas, los meses, los sujetos encerrados, muchas veces solos, perdiendo familiares sin poder acompañar en sus últimos días y sin poder realizar los rituales culturales relacionados con el duelo, frente a la incertidumbre completa en relación con lo económico y lo laboral, los sujetos, decía, empezaron a pedir ayuda. Esto en el mejor de los casos. Pedir ayuda es una gran herramienta con la que no siempre se cuenta. Los servicios de salud mental de las obras sociales habían cerrado sus puertas en su mayoría, dando algunos turnos de atención en los primeros tiempos, pero luego quedando saturados frente a la creciente demanda. En los hospitales, los psiquiatras atendían desde la puerta, entregando las recetas para la medicación de los tratamientos que ya estaban iniciados, pero frente a la necesidad nueva de nuevos pacientes, el acceso a la entrevista con un psiquiatra se veía obstaculizada por numerosos impedimentos. Los profesionales de la salud mental, atravesados por las mismas circunstancias que sus pacientes, se vieron rápidamente exigidos a responder frente a la situación desesperada de la sociedad. Crecieron de manera significativa las consultas psicológicas. Por un lado, los esenciales, profesionales de la salud, productores y vendedores de alimentos, personal de seguridad, asistentes de personas con discapacidad, docentes, etc., sobrepasados por la exigencia de sus tareas y por lidiar con el riesgo de la salud permanentemente. Por otro lado, aquellos que viviendo solos perdieron todo contacto con los otros. En muchos de estos casos, la sesión con el psicólogo era la única puesta en contacto con alguien con quien poder conversar. Las pérdidas por COVID implicaban tener muchas veces varias muertes en la familia en muy pocas semanas. Frente a esto, otras instituciones de salud mental tuvieron que dar respuesta a la demanda social para el acceso a la salud mental y muchos pacientes quedaron sin atención. Se organizaron redes de psicólogos de todo tipo, desde diversos marcos teóricos, redes para acompañar en la urgencia, consultorios virtuales, psicoanálisis y pandemia. Decía Lacan que el analista debe estar a la altura de las demandas de su época y esto se puso a prueba de manera concreta en estos tiempos. ¿Cómo atender a los parientes en pleno aislamiento, a los pacientes en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Cómo dar lugar a la palabra? ¿Puede una sesión virtual en ausencia del cuerpo funcionar con eficiencia similar a la sesión presencial? La realidad apremia, nos había dicho Freud, y había que encontrar la forma de resolver. Así los dispositivos tecnológicos nos ayudaban a poder armar un espacio de la transferencia de manera virtual. Una de las novedades que implicó esto fue que lo que habitualmente quedaba al lado del analista ahora iba a ser distribuido entre el profesional y su paciente, la intimidad de la sesión, la que garantiza la confidencialidad. En la vida presencial, la intimidad del espacio del consultorio era garantizado por el profesional. Ahora en la virtualidad, era el paciente que debería aportar lo propio para asegurarse un espacio recortado de los otros, para poder hablar con libertad. ¿Cómo hallar ese espacio en medio del ASPO? Aislamiento social preventivo y obligatorio, conviviendo con la familia a veces en espacios muy reducidos. Así, surgieron sesiones desde los autos, desde las terrazas a los edificios, los techos de las casas, la vereda, la sala de máquina del edificio. Una vez que pasamos de ASPO a DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio, las plazas se transformaron en un espacio exclusivo destinado a la palabra. Otra de las cuestiones que pudimos entender fue el lugar del cuerpo en la sesión psicoanalítica. ¿Cómo hacer jugar el cuerpo allí donde no está de manera presencial? Hemos comprobado que el cuerpo se pone en juego de manera particular en las sesiones virtuales, diversa respecto de la presencialita, pero no en ausencia. Toda esta experiencia sirvió para pensar nuevas prácticas en el sostenimiento de la técnica psicoanalítica.
Caso, Institución Fernando Ulloa, Ciudad de Buenos Aires. La Institución Fernando Ulloa trabaja en la formación de analistas desde lo académico y en lo clínico, en la atención de pacientes pensando el psicoanálisis en el marco de lo comunitario. Esto quiere decir que los pacientes pueden acceder a su tratamiento psicoanalítico, más allá de las posibilidades económicas y la situación social. Se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a la inminencia del ASPO, en muy pocas semanas pudo pasar toda su actividad clínica presencial a la virtualidad. Primeramente, los pacientes que ya asistían a la institución, en su mayoría mostraron cierta resistencia, prefiriendo esperar a que la situación se normalizara. Sin embargo, en la medida en que todo se fue extendiendo en el tiempo, los tratamientos se fueron retomando de manera sistemática y generalizada. La creciente demanda de atención tuvo una particularidad. Pacientes de otras provincias de la Argentina, Río Gallegos, Neuquén, Jujuy, Santa Fe, etcétera, Río Gallegos, Santa Cruz, distintos países de Latinoamérica, Chile, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Colombia, entre otros, y de Europa, especialmente España, empezaron a encontrar en la institución una posibilidad de acceso a tratamientos psicoanalíticos que en otras circunstancias hubiera sido imposible imaginar. La pandemia y la crisis generada en algún sentido también se transformó en una oportunidad de acceso a la salud mental, al tratamiento psicoanalítico, a la palabra, a la propia verdad. Conclusiones. Dice Albert Camus, una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madre e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que 2 o 3 recomendaciones, seguros de volverse a ver a los pocos días, o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o comunicarse. 1972, página 56. El aislamiento que nos tocó en estos tiempos no equivale plenamente a la soledad. La tecnología, que nos abre múltiples posibilidades de comunicación, permitió un encuentro virtual más allá de la distancia y también cierto sentimiento de unidad, que todos y todas estamos sumergidos en lo mismo. Mal de mucho, consuelo de tontos, se decía por ahí. Sin embargo, el aislamiento en muchos casos es un lujo que no todos pueden darse. La cuarentena es también de clase y no en todos los casos representa un refugio. Las consultas y denuncias por abusos y violencia doméstica se elevaron notablemente, especialmente con niños y niñas expuestos a las violencias intrafamiliares sin posibilidad de salida externa. La cuarentena puede ser también el encuadre perfecto para repetir y perpetuar abusos. El aislamiento puede salvar, pero también matar, tanto o más que el virus. Frente a esto, el psicoanálisis y los psicoanalistas hemos intentado hacer lo nuestro, lo que nos tocaba en estos tiempos extraordinarios. Nos tocaba y nos toca, porque pensando en los efectos subjetivos generados por la irrupción de lo real de la pandemia, esto recién empieza.